Continuamos con nuestro tema de la institución de la autoridad y gobierno y vamos a ver cómo no se logró terminar la, el pacto con David, porque el Señor, y por todo lo que hizo, no se podía. Tenía que ser con su hijo. Y está bien que haya sido con su hijo porque ahí hay una serie de cosas también muy interesantes. No recuerdo si se los comenté, pero ¿por qué fue que tuvo que ser, eh, a ver, aquí pasa algo, pues, les voy a decir, a ver si me puedo dar, les puedo explicar bien. Se tenía que redimir la muerte de este, de Abel, ¿sí? Vamos a ubicarnos. Se tenía que redimir también la muerte de Abel, porque consideremos que toda la cuestión genética que se tenía que dar desde este tiempo, desde Adán y Eva, y toda la herencia genética, que ahí interviene el gen de Dios, como nos los puso el Señor desde toda la vida, tenía que redimirse también ese acto tan terrible del que Abel es pues muerto por su propio hermano Caín. Eso se tenía que redimir. ¿Mm? Y también a la vez, simultáneamente, se tenía que tener al Señor Jesucristo como el primogénito entre todos los hermanos, o sea, todos los nacidos de nuevo, ¿sí? Tenía que ser así. ¿Cómo podemos nosotros entender? Porque eso tiene que ver, lo vamos a ir viendo, tiene mucho que ver para que sea restaurada y restituida la autoridad espiritual en nosotros hoy como cuerpo de Cristo. Bueno, ¿se acuerdan que vimos que el hijo que engendran David con Betsabé, que sería el primogénito de Betsabé, muere? ¿Sí? Muere. Y el segundo que le nace es precisamente el rey Salomón. Bien, bueno, eso iba a tener que quedar incluido dentro de los términos de pacto para que se pudiera restaurar pues, lo que hizo Caín contra su propio hermano Abel. El primogénito de Adán y Eva, que fue Caín, que fue ya nacido con una naturaleza adámica, no nació en el huerto del Edén, ni en el jardín del Edén, sino nació fuera, ya nace con una naturaleza de ese tipo. Y bueno, en suma, ¿en dónde estará contenida toda la esencia de la humanidad descendiente de Caín? ¿En dónde estará contenida? En Cristo. ¿Mm? O en Cristo o en dónde. Eso es importante entenderlo. ¿Dónde cargaría el Señor Jesucristo? Se los planteo de otra forma. ¿En dónde cargaría el Señor Jesucristo la humanidad de Caín? Para que también eso fuera redimido y él fuera después también el primogénito entre muchos hermanos. Cuando él es ¿qué? Cuando él es el Hijo del Hombre. ¿Mm? Cuando él tiene que participar de carne y sangre, como nosotros. Es decir, que en Hebreos, y fíjense el orden que no pierdan ahí en el primer libro de los Reyes, 8, bueno, ni les he dicho dónde vamos a empezar, primer libro de los Reyes, capítulo 8, ahí vamos a empezar. Mientras ustedes localizan, yo les voy a dar lectura a lo que está en Hebreos, ¿sí? Dice que habla acerca de lo que somos nosotros. En el capítulo 2 de los Hebreos, versículo 14, ahí dice, Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre.
el Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Estamos hablando de una autoridad, de la lucha para arrebatarle una autoridad mal ganada por el diablo, por la traición y la desobediencia de Adán y Eva. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien ahí? Y eso, ese acto de traición tenía que redimirse, borrarse, transformarse, cambiarse, quitarse totalmente. Y la única manera como se iba a poder hacer era que el Señor Jesucristo eh, fuese hecho hombre, ¿no? Dice, bueno, y después dice la consecuencia de esto, el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y en el, regresando a lo que estábamos diciendo, que cuando el Señor Jesucristo es el primogénito, ya había nacido, ya había nacido el equivalente de Caín. Primero, realmente el primogénito de Adán y Eva es Caín en toda la humanidad antes de que viniera Cristo. ¿Sí? Ese es el Caín de la humanidad. Por eso es que el Señor le dice a Caín que andaría, no es que andaría errante, pero no es que anduviera hasta el día de hoy por ahí caminando Caín, sino que Caín iba a existir mientras existiera el hombre, con naturaleza adámica, o que también debía decirse, y sería más adecuado decir, los que tienen la naturaleza de Adán y Eva y la naturaleza de Caín. Así sería completo esas tres naturalezas, ¿sí? Y el segundo nacido, que fue Abel, pues bueno, ya no estuvo, se acabó su línea generacional, que la terminó su propio hermano. Entonces el Señor le dice a Caín que iba a andar errante y iba a llevar él una marca en su frente. ¿Qué fue lo que escribe en la frente Caín, el de parte del Señor? Le pone la primera letra de su nombre nada más. No, es algo espiritual, es algo. Y es interesante porque ahí va a haber un módulo que ustedes van a estudiar de que en nuestra estructuras cerebrales, esta parte de aquí del frente, por dentro del cerebro, y las partes laterales del cerebro, son donde están todas las funciones espirituales, comprobado por la ciencia. No hay otra parte donde se den las actividades espirituales más que acá, ¿sí? Entonces, como dice ahí que el Señor se lo escribe en la frente, bueno, es para que se entendiera a través de los tiempos que así iba a ser, pero realmente lo que el Señor hizo fue crear una estructura dentro de nosotros, de hombres y mujeres, con ese primer nombre incompleto del Señor, para que siguiésemos teniendo la naturaleza de Caín, pero no separados de Dios. ¿Me explico? Porque si no, estaríamos a un nivel muy parecido al de los animales y sería superior al hombre el diablo. ¿Sí? Pero no, nosotros somos superiores al diablo, porque eso dice en el Salmo 8, que el diablo, él dice, porque, ¿cómo es que tú, Señor, tengas memoria del hombre? ¿Sí? Que lo has hecho inferior a ti. En el original es no inferior a los ángeles, sino inferior a ti, Señor, pero hecho superior a los ángeles. Entonces el hombre está por debajo de Dios mismo, ¿sí? Pero ¿cómo se iba a lograr que tuviese el hombre esta continuidad siendo Caín todo lo que había hecho? Bueno, asume ese lugar, del lugar de Caín, toda la humanidad que no tenía el nuevo nacimiento. Pero sí, Dios tenía la posibilidad de poner el espíritu para que se continuara siendo un ser espiritual. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué pasa con el Señor Jesucristo? Él asume la naturaleza de Caín, asume la naturaleza de Adán y Eva en su persona para poder llevar a la cruz y que muriera esa naturaleza en la cruz del Calvario.
cuando muere en la cruz el Señor Jesucristo y resucita, que eso también se lo voy a volver a decir después, se le da entonces sí ya el nombre completo de la salvación al hombre, que eso es lo que dice el apóstol Pablo, que él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo, que es el Salvador. Bueno, como se dice en el griego, ictus o ictis, que así se pronuncia, ictis. Jesús, este, es, Jesús es ictis, es Jesús, Christus, Teus, Huios, Soter. Así es en el griego, ¿sí? Y eso es lo que significa Jesucristo, Dios, hombre y Salvador, en la traducción. Y eso es lo que iba a ser inscrito, porque se acuerdan que también en las profecías que dice Isaías, que el nombre del primogénito, Dios entre nosotros, era Emmanuel, ¿se acuerdan? O sea, Emmanuel, Jesús, Yeshua, el Salvador, todo eso, el conjunto de eso es el nombre de Dios, que no se lo dio tal cual a Moisés, el Señor en la zarza ardiente. Pero ese es el nombre que hoy está inscrito en los hijos de Dios que han nacido de nuevo y que el mismo enemigo reconoce. Y Dios mismo reconoce también quién tiene su nombre escrito en la frente, pero en su persona, es más propiamente dentro de nosotros, que ahí vamos a ver muchas cosas. Nos falta ver muchas cosas para que se entienda todo esto. Pero vamos bien hasta acá. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 8. Aquí el rey Salomón ya ha terminado todo el templo, que es una obra impresionante, y con el cual va a hacer un pacto, el pacto antiguo de su padre con el Señor. Hace toda una construcción, manda a traer cedro de Líbano, oro de Ofir, marfil, bueno, que hoy sería, aún hoy, el templo de Salomón sería una maravilla, valdría miles de millones de dólares. O sea, hoy difícilmente alguien podría hacer una construcción como esa, ¿sí? Por todas las tablas de cedro estaban revestidas de oro. Tremendo. No habría posibilidad de igualar algo así, o sería excesivamente caro. Y sí se hizo, lo hizo el rey Salomón, que era una maravilla mundial porque viajaban reyes como la reina de Etiopía, que fue desde Etiopía a visitar al rey Salomón, o la reina de Saba también. Bueno, hay varios reyes que visitaban porque era realmente una cosa tremenda. Cuando Salomón ya acaba el templo, en el 8, va a trasladar el arca. Dice el 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Ahora, así como hablamos de Isaac y de Abraham, ¿se acuerdan que dijimos que llevó la madera, que llevó para el fuego las brasas ardientes para prenderle fuego al holocausto, el cuchillo para el sacrificio, todos que son elementos de corte de pacto, que después se cumpliría con el Señor Jesucristo? Bueno, ahora aquí también el rey Salomón también ya está poniendo elementos o términos de pacto, como leímos acá. ¿Quiénes son los que van a acompañar a Salomón para llevar el arca de pacto? Bueno, todos estos ancianos, todos los líderes de Israel. Quiere decir que como término de pacto, quienes van a tener acceso al lugar para la administración van a ser varones escogidos
para poder estar ministrando, ¿sí? Que ahora vamos a ver en el nuevo pacto quiénes son, y no es otra cosa más que todo lo que pasó con estos pactos. Bueno, dice en el versículo 4, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. O sea, es una cosa impresionante. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, ¿sí? Quiere decir que aquí todavía podían entrar los sacerdotes sin problema al lugar santísimo. Después ya no. Estos sí lo hicieron, pero después ya no se iba a poder. ¿Mm? Dice el 7, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. ¿Sí se fijaron que con la ilustración que les mostré? Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que están delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, que es ya la presencia en este ámbito terrenal del Señor, ya que habían dejado el arca. Entonces sí, dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor, y la gloria de Dios sabemos que es el Señor Jesucristo. O sea, ya se está manifestando desde ahí la persona del Señor Jesucristo, que también el arca representa eh, no solamente su corazón de él, de Cristo, sino también puede ser nuestro propio corazón o nuestro espíritu, donde están inscritas las leyes de Dios, ¿sí? Ahí también eso significa. Cuando empiezan a, este, a, que no podían entrar, pero ya estaba ahí la presencia del Señor, Salomón dice, empieza a orar en voz alta y lo escuchan todos. Estábamos ahí en el versículo 12, que no se les olvide esto que está aquí, que él habitaría en la oscuridad. Dice el 3, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo de Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar mi casa, de la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Y ahí, bueno, empieza a orar extendiendo sus manos, y en el 12 dice, y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto del Señor que él hizo con nuestros padres cuando los sacó desde la tierra de Egipto. O sea, ya tenía muchísimos siglos la arca, ¿no? Que se había construido, que construyeron Moisés y Aarón, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de mí, de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Y bueno, ahí dice que no va a faltar descendencia y que siempre va a haber descendencia. Entonces, hasta que llegue el momento en el que se va a hacer
este pacto. Cuando él sigue orando y está diciendo que dándole gracias y que estaría por tiempo perpetuo la descendencia del pueblo de Israel, y luego dice, relevante, estoy solamente leyendo versículos relevantes. 34 dice, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, los volverás a la tierra que dice a tus padres. Y bueno, ahí dice que va a oír desde los cielos y empieza a hacer todo esto. Y es una oración y una dedicación, así le pusieron dedicación del templo, muy largo, que esto va a tener como término de pacto esta dedicación del templo. Y el templo mismo, después el Señor se va a comprometer a que también sea por parte de él la edificación un templo eterno que también iba a ser en la cual hubiese la posibilidad de que habitase el Señor. Bueno, en el 9, vamos al 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor se le aparece a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, porque ahí cuando hacen todo esto y hace toda esta oración y todo lo que se va a hacer en el templo, se acaba ese momento. Cuando se le vuelve a aparecer por segunda vez el Señor, le dice en el 3, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y ahora estos van a ser los términos de pacto de parte del Señor. Primero hizo sus términos de pacto el rey Salomón de que iban a estar ahí, que iban a orar, que iban a hacer todo lo que iban a hacer, ¿no? Los sacrificios y todo, está bien, perfecto. Términos de pacto por parte del Salomón rey, pero como hombre, ¿sí? Como ser humano. Ahora va a hablar el Señor cuáles son sus términos de pacto de él como Dios mismo. Y en el capítulo 9 lo empieza a decir. Dice en el 3, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa, o sea, le he apartado ya del pecado y es santa, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y aquí dice, si tú anduvieres en delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablaré con David tu padre, diciendo, no faltará varón a tu descendencia en el trono de Israel. Otro término, mas si obstinadamente se apartaren de mí ustedes y sus hijos y no guardaren mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirvieran a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré de Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado a mi nombre, le echaré delante de mí e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, ¿sí? Cuando esto hacen, ya el pacto había también sido cortado. Regresamos al 8, porque ahí vamos a ver el corte del pacto que tuvo que hacer Salomón. Dice, cuando está la presencia de la nube y todo, y se están llevando a cabo también los términos que le tocaban a Salomón, versículo 54 del capítulo 8. Vamos a estos términos. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto de pie bendijo a toda la congregación diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Y ahí dice que guardamos sus caminos, guardemos sus mandamientos y estatutos. En el 59, estas mis palabras con que he orado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios, día y noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, no hay otro. Sea pues perfecto su corazón delante
de Jehová nuestro Dios para con nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y sacrifican ahí víctimas. Ofreció en el 63 Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque allí ofreció los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, ofrendas y grosura de los sacrificios. Entonces se corta el pacto por parte de Salomón. Se sacrifican todos estos animalitos y el Señor se va a ver comprometido con estos términos de pacto de Salomón, igual que con Abraham, a hacer lo mismo. Él también va a edificar un templo. Él también va a tener que derramar con el corte del pacto, que a la vez que tiene el corte de pacto con Abraham, también debía tener el corte de pacto igual que hace con David y con Salomón, ¿sí? Y él se compromete, y así como descendió la nube en el templo, también el Señor se compromete a que su presencia estaría permanentemente y generacionalmente en el lugar del sacrificio, en el lugar donde se hizo este pacto, en este templo. Y ahí es cuando ya están hechos todos los términos de pacto y así se va a hacer, así se va a reconocer que se hace este pacto. Cuando ya se confirma el pacto con el rey Salomón, ya le tocará al Señor hacerlo y cumplirlo tal cual. Bien, ¿cuál era el objetivo? Aquí nos damos cuenta que estaban todos los ancianos, todo el pueblo de Israel, porque todos participaron, y vemos que están todas las instituciones presentes. Dos reyes, David y Salomón, como autoridad y gobierno. Estaban los sacerdotes también. Obviamente que a ellos se les va a dejar el encargo por parte de Dios que tenía que hacer todos los sacrificios. De hecho, son los que van a sacrificar a los animalitos. También están todo el pueblo formado por familias, ¿sí? Y Dios mismo hablando de la comunión. O sea, están todas las instituciones como participantes de este pacto de autoridad y gobierno. Bien, cuando le toca al Padre Celestial llevar a cabo este sacrificio, lo tiene que cumplir exactamente igual, ¿sí? Cuando, y vamos déjenme ver cuál, Mateo, en Mateo, y vemos cómo se tiene que confirmar esto cuando él empieza a decirles a sus discípulos, les empieza a decir algo que les causa mucho impacto, capítulo 24 de Mateo, versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, sino que no sea derribada. O sea, a ver, entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no confirmó el pacto en el templo el Señor Jesucristo? Si Salomón construyó el templo que construyó, ¿por qué el Señor Jesucristo nunca entró al templo que construyó Herodes el Grande? ¿Por qué nunca entró como a oficiar como sacerdote? Y él es sacerdote. Nunca estuvo de parte de ser un rey, como los demás reyes, como el rey Herodes, que tenía miedo que lo quitara. Sin embargo, es un rey. ¿Por qué nunca el Señor Jesucristo entró tan siquiera como levita o como un sacerdote de menor rango? ¿Y por qué dijo, y fue derribado el templo en el año 70 después de Cristo? ¿Por qué? A ver, pregunto, ¿quién me puede responder?
y fue destruido, como tal como se los... De hecho, esa fue una de las acusaciones que le hicieron, por lo cual lo condenaron los sacerdotes y el sumo sacerdote y los escribas. ¿No se cumplieron los términos de pacto o sí se cumplieron? A ver, Rogelio. Pastor, yo ¿Sí? creo que ¿Sí? después, que eso se destruyó después de Cristo, cuando la gente ya vio que todo lo que Jesús decía lo estaba cumpliendo y la gente como que se les reveló que era el único rey. Mm, pues no exactamente. No, miren, yo creo que la respuesta nos las da el propio apóstol Pablo. Él nos dice qué es, cómo es que el Señor pudo cumplir esto. Dice en Primera de Corintios 6, y ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Sí, Ahorita sí, sí. regresamos a Mateo. Dice Primera de Corintios 6, dice en el 19 y 20, dice, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no soy vuestros, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cuál es el templo que es muchísimo más valioso, mucho más importante, que no se ha destruido, que sigue estando hasta la actualidad, hasta el día de hoy? Vamos a Segunda de Corintios 6. Ahí continúa. Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, lo mismo que hizo el rey Salomón, no iban a entrar cualquiera al templo, solamente iban a entrar los sacerdotes. ¿Está bien? Solo ellos. Dice el 15, ¿y qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son, fíjense, ahí está la clave, ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el equivalente hoy del templo del rey Salomón? ¿Quiénes son? El cuerpo, ¿Cuál cuerpo? digamos, la iglesia. La iglesia. La iglesia en conjunto y nosotros, cada uno de Por eso, nosotros. nosotros, ¿Sí? Ah, porque exacto. O sea, hay, toda la iglesia hace hagan de cuenta que es un templo sí, constituido por muchos templos que somos todos nosotros. ¿Me sí, explicó? ahí Jesús también habla cuando dice que Él destruirá el templo y lo construirá en 3 días. Habla de su propio cuerpo Y de su y que, resurrección, después del tercer claro, día. claro, Exactamente, exactamente. Pero ¿por qué lo pudo hacer el Señor Jesucristo? Porque eso quedó como términos de pacto con el rey Salomón, con lo que se hizo. ¿Sí? claro. Un día tiene, pastor, usted. ¿Mm? Un día tiene La usted, palabra pastor. no te entiendo. ¿Qué, qué? Un 10 tiene. Ah, bueno, gracias. Ya pasé el examen. Bien. Fíjense, déjenme ver que aquí está, esta parte no está siendo grabada para que no rebote al ser subido. Bueno, fue de antes, sí. Ya había, no la había leído, ya. Bien, sí, exactamente. Eh, por eso es que ya no tenía caso que el templo siguiera. Por eso, la edificación que se está pretendiendo hacer por parte del pueblo de Israel al día de hoy, de levantar el tercer templo, para nosotros tiene, o sea, respetamos y claro, porque el pueblo de Israel tiene su parte. Y como Salomón lo hizo, y en sus términos de pacto habló del pueblo de Israel y que esto sería algo que se tenía que cumplir también, ¿sí? El pueblo de Israel tiene que participar también, pero
con un templo hecho por manos humanas. ¿Me explico? Por eso es que sí se tiene que cumplir la edificación del tercer templo. Y eso va a ser nada más para el pueblo de Israel por cuestiones de términos de pacto que hizo el Señor con Salomón. Pero esos son para los hijos de la arena, los hijos de la tierra, la descendencia espiritual de Abraham como los hijos de la tierra. Los hijos de las estrellas, que son la descendencia espiritual de Israel, que son los que han nacido de nuevo en Cristo, que es la iglesia, no necesitamos un templo. No lo requerimos porque nosotros mismos fuimos constituidos como un templo viviente, en donde está la presencia, como la nube estuvo presente allí en el lugar santísimo, en el templo del rey Salomón, cuando se inaugura, y que es hecho un lugar de oración y dedicado al Señor, que eso se cumple hoy con nosotros, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en el lugar santísimo, que ya lo vamos a estudiar, donde lo localizamos el día de hoy en nosotros, y también tenemos el equivalente de las tablas de la ley, que es donde está la ley escrita de Dios, donde está la vara de almendro de Aarón, la vara de Aarón, que es una vara de almendro, y el maná. O sea, esas tres cosas es lo que estaban guardados en el arca del pacto, si se acuerdan. Esas tres cosas son las que estaban, ¿sí? Bueno, hoy en el templo, que somos nosotros, en el arca del pacto, que es nuestro propio espíritu, están esas tres partes, esas tres cosas. ¿Cuáles? La ley del Señor escrita en nuestros corazones, la ley de Jehová. Está escrita su ley en nosotros y en todo nuestro ser. Está también la presencia del pan del cielo, que es Cristo mismo, y está la vara de Aarón al participar de la resurrección de Cristo. Porque fíjense qué interesante, el almendro, el árbol del almendro es un árbol que solamente florece en el invierno, en medio de la nieve. Cuando todos los demás árboles están secos y no tienen nada, ni hojas, el almendro es cuando florece, le salen las flores en medio del hielo, de la nieve, es que en Israel cae nieve, y en medio de la nieve salen las flores del almendro, que eso es una manera de profetizar la resurrección de Cristo en medio de todo lo que está seco y todo lo que está muerto. Y en nosotros, al participar de la resurrección de Cristo, nacemos en medio de una generación que espiritualmente es posible que esté sin comunión con el Señor. Y esto es porque eso hizo el rey Salomón. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con la autoridad? Bueno, que se nos regresa toda la autoridad que el propio Señor Jesucristo desarrolló en su ministerio. Cuando, a ver, ¿qué cosas de autoridad el Señor Jesucristo, que ya la había yo preguntado, pero sí volveríamos a comentarlas nuevamente? ¿Qué evidencias de autoridad espiritual mostró el Señor Jesucristo en su ministerio? A ver, díganme situaciones, ¿como cuáles? Sobre diferentes situaciones. ¿Cuándo qué? No hablen todos al mismo tiempo, porque Al no. sanar, ¿Eh? cuando Al hizo sanar enfermos, sanidades, por ejemplo, sobre cuando las se sujetó enfermedades. cuando se sujetó la tormenta y calmó. Sí, claro. ¿Qué más? Otros más fuertes, más tremendas. Cuando echó fuera demonios. Cuando echa fuera demonios. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando resucita a los muertos. Otros. Cuando resucita a los muertos, ¿sí? A ver, Brenda, cuando levantó a Lázaro, ¿sí? ¿En qué evidencias hay de la autoridad de Cristo en su ministerio terrenal? Abraham, ¿vas a decir algo? ¿Moviste la mano? ¿O nada más te vi que moviste la mano? Abraham, ¿sí? No, ajá. Bueno, todas estas evidencias que se vieron en el ministerio del Señor Jesucristo, que ha sido hecho a imagen y semejanza de nosotros, de carne y sangre,
¿sí? Es porque es algo que también nosotros podemos hacer como cuerpo de Él. Miren, yo conocí, bueno, un apóstol que tiene 100 años de edad y sigue vivo y sigue ministrando hasta los 70 años de ministerio y todavía está ahí. Es un apóstol, el hermano Wayne Myers, que con él fuimos ministrados del Espíritu Santo. Bueno, Patti, mi esposa, él la ministró a ella, este apóstol, ¿no? Es americano, pero vive en México. Él tiene un hijo que se fue de misionero a una isla que pertenece a España, ¿no? No me acuerdo qué isla es. Bueno, y él pasó muchos años ahí ministrando, predicando el evangelio y no se convertía nadie. Años estuvo y no se convertía, no se convertía. Entonces él cuenta en su testimonio que un día le llevaron a una persona para que orara por él y inclusive hasta lo desafiaron a decir, si tú predicas que Cristo levanta de entre los muertos, a ver, ora por y estaba muerta esa persona. Y él oró por esa persona y resucitó para asombro de la gente de ahí. Pero no solamente fue un caso. ¿Saben cuántas resurrecciones hubo en ese lugar? 13 personas resucitaron. Es más, un día le llevaron a una persona que ya tenía 3 días de haber fallecido y resucitó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es posible? Sí, y bueno, actualmente, bueno, nosotros hemos participado también. No, bueno, sí, en la iglesia que pastoreábamos hace muchos años, hace ya como más de 20 años, hace casi 30, eh, estábamos en una reunión y una señora ya grande, una señora mayor, llegó una de sus nietas, ¿quién era? A ver, era su nieta, una nieta, y le fue a avisar, en medio de la reunión estábamos, cuando le habla a esta señora y le dice que estaba una de sus hijas en el hospital infantil y estaba internada su nietecita, una niña de 1 año de edad, y le dijo que fuera porque ya había perdido la vida la niña, la pequeñita, y pues tenía, pues para avisarle, ¿no? Entonces ella se regresa a la reunión y nos dice, me acaban de avisar que ha fallecido mi nieta y yo no acepto eso, no lo recibo. Por favor, oremos para que el Señor la levante de la muerte. Y bueno, nosotros, todo el grupo de oración, empezamos a orar por ella, por la pequeñita, porque el Señor hiciera el milagro. Bueno, cuando llegó, y era muy lejos, porque estábamos como a casi 2 horas del hospital, del trayecto. Cuando llegó la señora esta a donde estaba su hija, pues bueno, estaba la situación muy complicada, pero había mucho alboroto, mucha consternación en la gente ahí. Entonces, cuando ella llega, dice, ¿qué pasó? Le dice a su hija. Pues pasó algo que no se explican los médicos, porque la niña ya estaba, ya le habían hecho el certificado de defunción, ya estaba en la morgue del hospital, amortajada, ya lista para que llegaran el féretro, para que se le llevaran pues llegar el ataúd, ¿no? Y dice, y cuando estaban esperando, y ya le habían inclusive dado el certificado de defunción de muerte, ¿no? Que la niña que se despierta, ya tenía como 3 horas o más de que había fallecido la niña. Y se levantó, ¿sí? Que coincidió con la hora en que estuvimos orando por ella, en el grupo. Uh-huh. Y bueno, la abuelita llegó y ya le dijo, bueno, pues imagínense ustedes, ¿no? Y le dijeron los señores, los médicos y la gente de ahí, bueno, sí, miren, no sabemos, tal vez fue un error, ya saben, ¿no? Siempre la ciencia se trata de justificar. Posiblemente hubo un error, vamos a tratar de que esto ya no vuelva a suceder, pero pues,
pues si ya le habían hecho todas las pruebas, ya 3 horas sin respirar, digo, no era así, ¿no? Pero mire, no tenga muchas esperanzas de que ella crezca bien, va a tener probablemente algún problema por la falta de oxígeno, probablemente quede con un problema de parálisis o quede con un problema de ceguera o algo, pero bueno, pero está viva, se la puede llevar y volveremos bueno, haremos los procedimientos para que esto no, no prospere, ¿no? O sea, no se le dé parte a la autoridad porque la niña está bien, ya. Bueno, esa niña, cuando creció, aparte de que creció súper sana, ganó un premio que el mismo presidente del país la premió por su mejor dibujo representando la vida marina en el mar y hizo un viaje pagado por el presidente por los diferentes acuarios del país y la llevaron en un montón de lugares. Una niña sumamente inteligente. Hasta hoy está bien vivita. ¿Y qué pasó? Pues que el Señor la levantó. O sea, no nos pueden decir que no ocurren esos milagros. Sí ocurren. Sí ocurren. Así, y bueno, ya les conté cómo reparó mi auto recién chocado y quedó intacto, sin problema. Mi auto quedó sin ningún problema. No me lo querían pagar y cuando llegó a la casa, llegó el auto totalmente sin nada. El que me golpeó el auto sí quedó todo mal, pero el mío regresó bien porque estaba todo mal. Estuvo la policía, estuvo ahí gente viendo cómo quedaron los autos, pero el otro auto dijo, no, yo no, cada quien con su daño, yo no tengo seguro y no quiso pagar. Y yo oré y el Señor me dijo, sí, que cada quien se quede con su daño. Y bueno, yo estaba en casa y me hablan por teléfono. Y ya les dije, sí, dígale. Porque me preguntó Pati, bueno, ¿y qué te dijo el Señor? Todos ahí, la policía, la gente y todos, y el otro auto, ¿no? Y dije, sí, dile que sí, que se quede cada quien con su daño. Pues ese hombre se fue con su auto todo mal, y cuando llegó el auto a la casa de mi hija que iban para visitarla, ya llegó sin nada el auto, sin ningún daño, sin ningún daño. Un auto. O sea, ¿cómo te explicas que quede reparado? Uno puede decir, no, si es psicología, la enfermedad psicosomática y te cura de un problema, pero una cosa material como un auto, que con tantos testigos y esté todo mal y llegue y ya no tenga nada, ¿cómo te lo explicas, no? ¿Cómo te lo explicas? Pastor, Lo cuento porque es de experiencia viva, que no es que me lo contaron, nosotros lo vivimos, ¿sí, Rogelio? bueno, usted que está ahora en el tema y hablando de todo esto, yo antes que tuviera de vuelta en los caminos del Señor, Ajá. eh, yo hacía mucho, no sé, pero 5 o 6 años que no le iba a visitar a mi hermana que vivía en el mismo pueblo que nosotros. Y un día paso con el auto y es como que el auto entra solo para adentro del garaje y sale mi hermana llorando desesperada porque ya los médicos no le daban solución al niño y bueno, y se arrastraba como una víbora, Mm, ¿vio? Y ujú. le digo, ¿y qué querés que haga yo, Jiménez? Vos, Marina, le digo, mira, lo único que me ha quedado de la palabra de Dios es que ha hecho levantar a los muertos, ha resucitado, ha hecho ver a los ciegos, ha hecho caminar a los inválidos. Bueno, digo, vamos para la pieza, hacemos oración en fe en Cristo y a los 5 días el nene empezó a caminar, tiene su problemita, pero empezó a caminar, el cuerpo se le empezó a formar, Está y bien. así viste, cosas increíbles también que Dios ha usado en mi vida sin conocer a Él profundamente y que se ha experimentado, no experimentado, sino que ha hecho cosas reales hacia otras personas sobre mi vida, viste, que uno hoy lo entiende y le da gracias a Dios. Claro, por supuesto. Y que es la obra de Dios a través de nosotros. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no podemos No, hacer no, no, no. absolutamente nada, En pero aquel, en su amor y misericordia lo hace a través de nosotros, En sí, aquel, en así es. aquel entonces, lo único que me había quedado claro era que había resucitado muerto, que había levantado paralítico, que había hecho ver al ciego, que había hecho hablar al mudo y Mm, que resucitó a los 3 días. Esa fue sí. la última oración. Señor, si usted resucitó a los 3 días, y bueno, hago un milagro sobre él. Y bueno, a los 5 días
mi hermana empezó a llamar por teléfono a mi mamá, que me decía que fuera porque quería hablar conmigo, que estaba llorando desesperada. Y cuando le llevó al nene al médico de niños ahí en Córdoba, los médicos le daban 10 días de vida. Y cuando Ujú. lo llevó a los 15 días después, los médicos se sorprendieron porque no sabían qué había pasado, ¿viste? Sí, claro. Pero miren, todo eso es autoridad y todos tenemos historias, seguro. Estoy segurísimo que todos tenemos historias, ¿sí o no? Sí. Todo, Y ¿sí? de ese hecho Pero, sí, pasó 15 años más o menos. sí, sí, no, y pueden ser más. Lo que pasa es que a veces nos quedamos atorados con los afanes de esta vida y no seguimos ejerciendo esa autoridad del Señor a través de nosotros. Pero Después, todo sí, eso fue por eso. Pero todo esto fue por este pacto que se hizo. sí, Por esto. Es esa autoridad, ¿no? Y lo que se había mencionado, aún sobre espíritus inmundos, ¿no? Miren, sí. mi abuela materna estuvo 50 años aquejada por una opresión diabólica tremenda, no conocían al Señor. Y la llevaron con todo, de la A a la Z, psicólogos, psiquiatras, espiritistas, brujos, de todo, porque le daban unos ataques impresionantes, gritaba, como el gadareno, se arrancaba la ropa, decía cosas, se azotaba por las paredes, 2 o 3 veces al día, diario, 50 años padeciendo eso. Pero bueno, Ujú. pero cuando se recuperaba bien, o sea, como si no hubiera pasado nada. Después con el tiempo ya nada más eran de vez en cuando. Cuando nosotros, mi esposa y yo, conocimos del Señor y de esa autoridad, oramos y salió fuera ese espíritu inmundo y se fue. Y se le quitó totalmente. Ya después ella recibió a Cristo y ya se fue con el Señor, tranquilamente. ¿Sí? Pero es por eso, es porque tenemos esa autoridad y que costó caro, costó mucho en el Señor. Miren, estábamos en Mateo, ahora, bueno, vamos, hay muchos, digo, sería leer todos los evangelios, no tiene caso, porque ahí los encontramos, por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús calma la tempestad, a los endemoniados gadarenos. En el 9, Jesús sana a un paralítico. Y fíjense, y es interesante que todo esto esté en el Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio que va más dirigido al pueblo de Israel. ¿Sí? Al pueblo de Israel. Marcos va más dirigido a la gente que no es necesariamente judía, ¿m? Pero que tiene alguna cercanía con la ley, con el Torah, sí, puede ser. Y San Juan es para el cuerpo de Cristo, para ver, reconocer su deidad, Dos, y Lucas es para la gente de todo tipo. ¿Sí? ¿Quién habló? No vi. A yo, ver. Brenda. Ah, Brenda. Di, Sí, Brenda. es que quiero aprovechar ahora que estamos hablando o que usted está hablando de este tema Ujú, para pues pedirles, ¿no? Que también me apoyen en oración. Yo sí. doy gracias a Dios por la sanidad que está haciendo en mi cuerpo. Les comparto Ujú, rapidito, tenía varios quistes en la tiroide y bueno, todos desaparecieron, gracias a Dios, pero sí mm, está un poco inflamada. Entonces eso pues causa dolencia, causa molestia en la parte del sistema nervioso. Y bueno, mm, tengo días de reposo y tratamiento, pero de todas formas es fastidioso. A veces es fastidioso, ya uno quiere estar como que normal, haciendo todas sus cosas, aunque gracias a Dios pues puedo trabajar desde camita, pero igual, pues sí. Entonces quiero aprovechar y tengo pues obviamente la fe y la confianza en mi Señor, que esa sanidad se manifiesta en el cuerpo, que todo responde a Él, ¿verdad? Y bueno, aprovechar que ujú, estás contando todos esos testimonios tan lindos para también pedirles a todos que me rodeen en oración. Yo estoy lejos, pero igual somos un cuerpo, ¿no? Y creo que sí. bueno,
Bueno, Gracias, lo que doctor. se necesita es, eso que dices, lo que necesita es fe. ¿Tienes fe? Amén. Amén, ¿Tienes fe? amén. Así ¿Sí? es. Sí, Bueno, Señor, ponte claro la que sí. mano ahí ponte la mano en el cuello. Ujú. Ponte tu mano en el cuello y vamos Sí, a Señor. orar todos por ella, ¿sí? Amén. Señor, así como hemos hoy estudiado y entendido tu palabra en los pactos de autoridad y gobierno y autoridad sobre todo lo creado, así tomamos autoridad en este momento en el cuerpo de Brenda y le pedimos, Señor, que tu manifestación gloriosa, llena de gracia y de amor, que quites esa inflamación, Padre amado, Señor Jesucristo, porque eso ya fue llevado a la cruz del Calvario y Brenda es un templo tuyo, Señor, en donde tú habitas. Así es que, Señor, en tu poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y ella tiene esa fe y lo cree, sea sana en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Que esa inflamación desaparezca completamente para que nosotros nos gocemos con ella, el testimonio de que tú la levantas de todo problema de su tiroides y quede perfectamente sana. En el nombre de Cristo Jesús tomamos autoridad sobre ese problema de salud y le ordenamos que se quite del cuerpo de Brenda, que se ha echado fuera, porque eso el Señor Jesús se lo llevó fuera de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Así es. Amén, Señor. Y Amén. amén. Muy bien. Amén. Gracias, Pues mi ya, Dios. sí, ya estás bien. Ya estás bien. Ya Amén. estás bien. Ya no tienes Amén. problema. ¿Mm? Gracias, Ahí Doc. Gracias, vamos hermano. a, vamos a disfrutar del testimonio con eso. ¿Mm? Amén, amén. Bueno, bien. Ok. Sí, Dani, bendito nombre, Cristo Jesús, que esa inflamación desaparezca completamente para que nosotros nos gocemos con ella, el testimonio de que tú la levantas de todo problema de su tiroides y quede perfectamente sana. En el nombre de Cristo Jesús tomamos autoridad sobre ese problema de salud y le ordenamos que se quite del cuerpo de Brenda, que se ha echado fuera, porque eso el Señor Jesús se lo llevó fuera de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Así es. Amén, Señor. Y Amén. amén. Muy bien. Amén. Gracias, Pues mi ya, Dios. sí, ya estás bien. Ya estás bien. Amén. Ya estás bien. Ya no tienes Amén. problema. ¿Mm? Gracias, Ahí Doc. Gracias, vamos hermano. a, vamos a disfrutar del testimonio con eso. ¿Mm? Amén. Amén. Bueno, bien. Ok. Sí, Dani. Doc, había algo que usted había mencionado al principio acerca del nombre, ¿no? Que es sobre todo los Sí, nombres. Y sí. ahí en Marcos 16 menciona, ¿no? Esto, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y habla de todas estas señales que estábamos hablando, ¿no? Echar fuera Sí. demonios, sanar enfermos, el nombre que es sobre todos los nombres. Eso quería Ujú. simplemente. Claro, y ahí está. Y eso, ahí también, cuando el Señor Jesús asume sobre él la desobediencia de Adán y Eva, y ahí es cuando es a lo que yo quería, en estos minutos que nos queda, es lo que yo quería llegar. Fíjense, cuando está en la cruz, ya en el Monte Calvario, cuando leemos nosotros en el capítulo, déjenme ver, 27, en el versículo, ahí vamos a ver varios. Dice, desde el versículo, déjenme ver dónde, ahí está, en el versículo 42. ¿Se acuerdan que al Señor Jesús en la cruz le ponen un letrero donde estaban escritas en 3 idiomas, en hebreo, en judío, el hebreo judío, en latín y en griego, ¿no? Donde dice eh, Jesucristo, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así decía en los 3 idiomas. Y eso lo ponen en la cruz porque era el por qué estaba ahí, ¿sí? Estamos en Mateo 27, versículo 42.
Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Sí, claro. O sea, los mismos que lo llevaron a la cruz, pues bueno, estaban diciendo una verdad, ¿sí? Estaban diciendo una verdad. Pero, pues, ¿en qué sentido lo estaban diciendo ellos de incredulidad? Y ellos ni entendían. Dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea, rey de Israel, hijo de Dios. Y bueno, ahí estaban los ladrones y uno de ellos pues le pide que no se olvide de él cuando está en el paraíso. Y vamos un poco más adelante, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes serían estos que resucitaron? ¿Quién creen ustedes que resucitaron en el momento en que hubo este terremoto? ¿Quién creen que haya sido? Fueron lo del pacto, pastor. ¿Quiénes? Estaría uno muy importante de ellos. Porque dice que todos fueron al seno de Abraham y que ellos iban a ser Sí, los sí, primeros exactamente. escogidos. Que ya lo habíamos comentado de alguna manera, ¿sí? Que todos los santos del antiguo pacto son los que son resucitados para confirmación del pacto para con ellos. Y entre ellos estaba David, para David. confirmarle. Y al resucitar David allí, y después se van, eso ya nos da tiempo, pero lo vamos a estar viendo de todas maneras en un cierto momento, ¿sí? Confirma el pacto que hizo con él, bueno, a través de su hijo Salomón, ¿sí? Y ahí ya le dice, ahora sí, tendrás un reinado eterno, porque ahí David y todos los que resucitan, también estaba Abraham, seno de Abraham, todos se van a la presencia del Padre y sigue estando ahí, siendo uno con Cristo, porque bueno, tuvieron un encuentro personal con Cristo y la oración de Juan 17 también se cumple con ellos y son uno con el Señor también. Entonces hoy David sigue reinando juntamente con Cristo y le cumple el Padre la promesa de que tengan un reinado eterno. Y a nosotros nos hace partícipes de ese reinado eterno también en Cristo, como lo dice en la primera carta de Pedro, si ahí podemos dar la lectura, capítulo, déjenme ver, en la segunda de Pedro, no, primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, que es muy conocido este versículo, pero vean ahí cómo vamos a ir encontrando todas las instituciones, porque los apóstoles se dieron cuenta de esto. Dice el versículo 9, mas ustedes son linaje escogido. Al hablar de linaje, ¿de qué hablamos? De hijos, ¿no? De padres, o sea, de familias. Bien, hablamos de familias. Real sacerdocio, y hablamos de dos cosas, autoridad de gobierno, real, sacerdocio, comunión, nación santa, que también eso nos habla de gobierno y de naciones, de autoridad, y pueblo adquirido por Dios, que nos fue el precio que pagó el Hijo para salvarnos, el Hijo de Dios, y ahí está la economía, la autoridad, la institución de la economía y la administración. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahí están todas las instituciones con esto que el apóstol Pedro escribe acá. ¿Ah? Entonces, esta autoridad se ganó cuando Cristo también lleva
sobre su persona todas las autoridades, inclusive que lo sacrificaron. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, estaba incluyendo a las autoridades de todos los tiempos, religiosas y políticas, pero los que acepten el Evangelio. Por eso es que el Evangelio se debe predicar en toda la tierra, para que no haya pretextos, ¿no? Y así es que aún si un presidente, un rey, se arrepiente y recibe a Cristo y es nacido de nuevo, ya fue redimido desde la cruz del Calvario, ya fue dada esa restauración y esa restitución, ya está. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien?